María Elena era una viuda con 5 hijos que apenas sobrevivía día a día. Su patrona millonaria le ofreció como pago una casa abandonada y torcida que todos decían estaba maldita. Una casa tan inclinada que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Pero cuando María Elena descubrió por qué estaba tan torcida, cuando finalmente abrió aquella habitación sellada que hacía que toda la estructura se inclinara peligrosamente hacia un costado, comprendió que acababa de recibir mucho más que un simple techo. Y ahora tendría que defender con su propia vida lo que la generosidad le había dado. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas, y vamos con esta historia que te dejará sin palabras. El día que María Elena Torres vio a su esposo Carlos desplomarse en medio del taller de muebles, con la mano apretada contra el pecho y los ojos llenos de terror, supo que su mundo acababa de romperse en 1000 pedazos. No hubo tiempo para últimas palabras. No hubo despedidas. Solo el ruido seco de su cuerpo golpeando el piso de cemento, el grito ahogado de ella, y después ese silencio horrible que se instaló en su casa como una sombra permanente. Carlos tenía 40 años, María Elena 36, y 5 hijos que alimentar, Diego de 13, las gemelas Ana y Sofía de 10, la pequeña Valentina de 8, y el bebé Matías que apenas cumplía 2 años. Los primeros meses fueron como caer en un abismo sin fondo. El taller cerró sus puertas. Las deudas crecieron como plantas venenosas. Los cobradores llegaban a golpear la puerta exigiendo pagos que ella no podía hacer. Vendió las herramientas de Carlos, los pocos muebles buenos, hasta su anillo de bodas. Pero nada era suficiente. San Miguel del Valle, el pueblo donde había vivido toda su vida, de repente se sentía hostil y frío. Las antiguas conocidas la miraban con lástima, o peor aún, con desprecio apenas escondido. «Pobre María Elena», murmuraban en la plaza. «¿Cómo va a mantener a esos 5 niños sola?». Una tarde de septiembre, con el estómago vacío y los niños llorando de hambre en casa, María Elena caminó hasta la hacienda Las Rosas en las afueras del pueblo. Era una propiedad enorme que pertenecía a doña Victoria Salinas de Fuentes, una mujer millonaria conocida en toda la región por su fortuna y su carácter duro como piedra. Decían que era viuda también, aunque de eso hacía más de 20 años. Decían que era fría como el hielo, pero también decían que pagaba bien. María Elena tocó la puerta de servicio con manos que no dejaban de temblar. Le abrió una mujer mayor de rostro severo que la miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Qué buscas?». «Vengo a preguntar si necesitan ayuda», dijo María Elena, tragando su orgullo como si fuera vidrio roto. «Puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario. Tengo 5 hijos y...». «Espera aquí», interrumpió la mujer y le cerró la puerta en la cara. María Elena esperó bajo el sol que quemaba, sintiendo como el sudor le corría por la espalda y la vergüenza le quemaba las mejillas. Casi una hora después, la puerta se abrió otra vez. Esta vez era otra persona, una mujer alta de unos 60 años, vestida con elegancia simple, el cabello plateado recogido en un moño perfecto. Sus ojos eran café oscuro y penetrantes, como si pudieran leer cada secreto que María Elena intentaba ocultar. «Tú eres la viuda de Carlos Torres», dijo sin preámbulo. No era una pregunta. «Sí, señora». «¿Cuántos hijos tienes?». «5, señora». «¿Y qué edad tiene el menor?». «2 años, señora». Doña Victoria la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió levemente. «Necesito a alguien que limpie, que cocine, que se encargue de la casa grande. El trabajo es pesado, las horas son largas. No tolero la pereza ni las excusas. ¿Puedes con eso?». «Sí, señora», respondió María Elena sin vacilar, aunque no tenía idea de cómo iba a arreglárselas con Matías. «Puedo con lo que sea. El pago es justo. Empiezas mañana a las 6 de la mañana. No llegues tarde». Y eso fue todo. Pero lo que María Elena no sabía era que doña Victoria la había estado observando desde mucho antes de ese día. La había visto en el mercado, en la iglesia, en cada rincón del pueblo. Y había tomado una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Los primeros días en la hacienda fueron agotadores. María Elena llegaba cuando todavía estaba oscuro, dejando a Diego a cargo de sus hermanos, y no regresaba hasta que el sol ya se había escondido. La casa grande era inmensa, 3 pisos, más de 20 habitaciones, pisos de mármol que había que trapear de rodillas, ventanas enormes que requerían horas de limpieza. Y doña Victoria era exigente, sí, pero no cruel. La observaba trabajar con esos ojos oscuros e imposibles de leer,
pero nunca le gritaba, nunca la insultaba como María Elena había temido. De hecho, había algo extraño en la forma en que doña Victoria la trataba. A veces, cuando María Elena estaba limpiando la biblioteca, sentía la mirada de la millonaria sobre ella. Otras veces, doña Victoria le hacía preguntas inesperadas. «¿Tu hijo mayor va a la escuela? ¿El bebé está sano? ¿Qué estudiaba tu esposo?» María Elena respondía con respeto, pero con honestidad. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Doña Victoria comenzó a darle ropa que ya no usaba, juguetes viejos para Matías, libros para Diego. Pequeños gestos que María Elena recibía con gratitud inmensa. Una tarde de octubre, mientras María Elena barría el corredor del segundo piso, escuchó voces fuertes que venían del despacho de doña Victoria. Eran sus sobrinos, Héctor y Patricia Fuentes, que visitaban la hacienda cada mes con la excusa de ver cómo estaba su tía, pero que en realidad solo querían asegurarse de que su herencia estuviera intacta. «Tía, es ridículo que vivas sola en esta casa enorme con solo una sirvienta», decía Héctor con voz melosa. «Deberías venir a vivir con nosotros a la capital. Podemos cuidarte mejor». «No necesito que me cuiden», respondió doña Victoria con voz seca como el desierto. «Y mucho menos ustedes, que solo esperan que me muera para repartirse lo que me queda». El silencio que siguió fue tenso y helado. María Elena se quedó paralizada con la escoba en las manos, sin atreverse a moverse. Luego escuchó los pasos furiosos de los sobrinos bajando las escaleras, sus murmullos llenos de veneno. «Vieja testaruda. Ya veremos quién tiene la última palabra». Esa noche, mientras María Elena terminaba de limpiar la cocina, doña Victoria entró con un vaso de agua. Se sentó a la mesa, algo que nunca hacía, y la observó en silencio durante largo rato. «María Elena», dijo finalmente, «¿tú qué harías si tuvieras mucho dinero y ningún hijo propio?» La pregunta la tomó desprevenida. María Elena dejó el trapo sobre el fregadero y se volvió hacia su patrona. «No lo sé, señora. Supongo que me aseguraría de que no cayera en manos equivocadas». Doña Victoria sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida, sino más bien triste, cansada. «Eres más inteligente de lo que aparentas», murmuró. María Elena no supo qué responder a eso, pero esa conversación se le quedó grabada en la mente durante días. 2 semanas después, un sábado por la tarde, doña Victoria le pidió que la acompañara a inspeccionar una propiedad que tenía en las afueras de San Miguel del Valle, cerca del camino que llevaba a Santa Clara. María Elena dejó a sus hijos con una vecina y subió a la camioneta de la millonaria, nerviosa y confundida. Llegaron a un terreno grande cubierto de hierbas salvajes, donde se alzaba una casa vieja de madera y ladrillo. Pero lo más extraño de esa casa era que estaba completamente inclinada hacia un lado, como si una mano gigante la hubiera empujado. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles. El techo parecía a punto de desplomarse. Las ventanas estaban rotas. «Esta es mi casa vieja», dijo doña Victoria mientras caminaban alrededor de la estructura. «Mi abuelo la construyó hace casi 100 años, pero lleva décadas abandonada. Nadie la quiere. Dicen que está maldita». María Elena observó la casa con curiosidad, más que con miedo. No creía en maldiciones, pero sí notó algo extraño: la inclinación no era uniforme. Era como si algo muy pesado estuviera jalando la casa hacia un lado específico. «¿Por qué está tan torcida, señora?» Doña Victoria la miró con esos ojos oscuros penetrantes, y por un momento María Elena pensó que iba a recibir una respuesta. Pero la millonaria solo sonrió de nuevo, con esa sonrisa misteriosa y cansada. «Eso, querida María Elena, es un secreto que solo yo conozco». Regresaron a la hacienda en silencio, pero María Elena no podía dejar de pensar en esa casa torcida y en las palabras de doña Victoria. Había algo oculto ahí, algo importante. Y sin saber por qué, sentía que ese secreto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La respuesta llegaría mucho antes de lo que ella imaginaba, y de una forma que nunca habría podido predecir. Porque 3 días después, un martes por la tarde, el hijo de doña Victoria llegaría de visita desde la capital con su esposa y su hijo pequeño. Y ese niño de 6 años, travieso y curioso, se acercaría demasiado al borde del estanque artificial que había en los jardines de la hacienda. Y cuando cayera al agua gritando y agitando los brazos desesperado, sería María Elena quien estaría cerca. Sería María Elena quien tendría que tomar la decisión más importante de su vida en una fracción de segundo. El martes amaneció con un calor sofocante que anunciaba tormenta.
María Elena llegó a la hacienda a las 6 en punto como siempre, pero encontró la casa en un estado de agitación inusual. Doña Victoria estaba en la cocina dando órdenes a la otra empleada, una mujer joven llamada Carla que ayudaba con la preparación de alimentos. «Mi hijo viene hoy desde la capital», anunció doña Victoria sin levantar la vista de la lista que estaba escribiendo. «Trae a su esposa Gabriela y a mi nieto Tomás. Quiero que todo esté impecable». María Elena asintió y se puso a trabajar de inmediato. Había escuchado hablar del hijo de doña Victoria, Roberto Fuentes, pero nunca lo había conocido. Según Carla, era un arquitecto exitoso que casi nunca visitaba a su madre, demasiado ocupado con sus negocios y su vida en la ciudad. Roberto y su familia llegaron cerca de las 3 de la tarde en una camioneta BMW negra que levantó una nube de polvo al entrar por el camino de grava. María Elena los vio desde la ventana del segundo piso. Un hombre de unos 35 años, alto y bien parecido, vestido con ropa cara pero informal. Su esposa, una mujer delgada de cabello rubio teñido y lentes de sol enormes. Y el niño Tomás, un pequeño de 6 años con el cabello oscuro y rizado que saltó del coche antes de que éste se detuviera completamente. «Tomás, quieto», gritó Gabriela con voz aguda y molesta. «Te vas a lastimar». Pero el niño ya corría hacia la casa, riendo y gritando como si el mundo entero fuera su patio de juegos. El resto de la tarde transcurrió en un ambiente tenso. Durante la cena que María Elena sirvió en el comedor principal, Roberto y Gabriela apenas hablaron con doña Victoria. Las conversaciones eran superficiales, llenas de pausas incómodas. Tomás no se quedaba sentado ni un minuto, levantándose constantemente para correr alrededor de la mesa. Doña Victoria observaba a su nieto con una mezcla de amor y tristeza. María Elena lo notó mientras recogía los platos. La millonaria extendió la mano hacia el niño cuando pasó cerca de ella, pero Tomás la esquivó y siguió corriendo. El dolor en los ojos de doña Victoria fue como un cuchillo para María Elena. Después de la cena, Roberto y Gabriela se retiraron a su habitación alegando cansancio del viaje. Tomás, en cambio, seguía lleno de energía. Doña Victoria le sugirió que saliera a jugar al jardín donde había más espacio. El niño salió corriendo sin esperar respuesta. «María Elena», llamó doña Victoria cuando ella terminó de lavar los platos. «Ve afuera y vigila al niño. No me fío de que sus padres estén atentos». María Elena salió al jardín con un nudo en el estómago. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. Tomás corría entre los árboles, persiguiendo mariposas imaginarias y gritando a todo pulmón. María Elena lo seguía a distancia prudente, lista para intervenir si era necesario. El jardín de la hacienda era enorme, con áreas de césped perfectamente cuidado, rosales antiguos, y al fondo, cerca del límite de la propiedad, un estanque artificial que el abuelo de doña Victoria había mandado construir décadas atrás. El estanque tenía unos 20 metros de diámetro, y estaba rodeado de sauces llorones. El agua se veía oscura y profunda bajo la luz del atardecer. Tomás corrió hacia el estanque como atraído por un imán. María Elena aceleró el paso. «Tomás, no te acerques mucho al agua», llamó con voz firme pero amable. El niño la miró sobre su hombro y sonrió con esa sonrisa traviesa que todos los niños tienen cuando saben que están a punto de hacer algo prohibido. Luego siguió corriendo, cada vez más cerca del borde. «Tomás, detente», insistió María Elena, ahora con urgencia en la voz. Pero el niño se agachó junto al agua, fascinado por algo que flotaba en la superficie. María Elena estaba a 5 metros de distancia cuando vio lo que iba a pasar una fracción de segundo antes de que sucediera. Tomás se inclinó demasiado. Perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando algo de que sostenerse. Y luego cayó al agua con un chapuzón que resonó en el silencio del atardecer como un disparo. María Elena no pensó. No calculó. No dudó ni por un instante. Se lanzó al estanque con todo y ropa, con todo y zapatos, con todo el peso del mundo sobre sus hombros. El agua estaba helada y más profunda de lo que parecía. Se hundió hasta el fondo, sintiendo el lodo frío bajo sus pies antes de impulsarse hacia arriba. Sus ojos ardían por la suciedad del agua, pero logró ver la figura pequeña de Tomás hundiéndose, sus bracitos agitándose débilmente, su boca abierta en un grito silencioso. María Elena nadó hacia él con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Agarró al niño por la cintura justo cuando le estaba a punto de rendirse. Lo jaló hacia su pecho y pateó con las piernas, luchando contra el peso del agua que empapaba su ropa y la jalaba hacia abajo. Cada movimiento era una agonía. Sus pulmones gritaban por aire.
Sus músculos temblaban de agotamiento. Pero no se rindió. Emergió a la superficie con Tomás en brazos, tosiendo y escupiendo agua. El niño lloraba aterrorizado, aferrándose a ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. María Elena nadó hacia la orilla, cada brazada más difícil que la anterior, hasta que finalmente sus manos tocaron el césped. Se arrastró fuera del estanque con el niño todavía pegado a su pecho, temblando violentamente, empapada hasta los huesos. Tomás tosía y lloraba, pero estaba vivo. Estaba respirando. María Elena lo recostó sobre el pasto y le revisó la boca para asegurarse de que no tuviera agua atrapada. El niño la miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas y miedo. Ya pasó, le susurró María Elena, acariciándole el cabello mojado. Ya estás a salvo. Ya pasó todo. Los gritos llegaron un momento después. Doña Victoria corría desde la casa con una velocidad que María Elena no habría creído posible en una mujer de su edad. Detrás de ella venían Roberto y Gabriela, con las caras descompuestas por el pánico. «Tomás», gritó Gabriela, cayendo de rodillas junto a su hijo y arrancándoselo de los brazos a María Elena. «Mi bebé, mi bebé». Roberto se arrodilló también, revisando a su hijo con manos temblorosas. Doña Victoria, en cambio, miró directamente a María Elena. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas. «Tú lo salvaste», susurró la millonaria. «Tú lo salvaste». Esa noche, después de que Tomás fue llevado al hospital como precaución y regresó con un certificado de buena salud, después de que María Elena se cambió de ropa y bebió té caliente hasta que dejó de temblar, doña Victoria la llamó a su despacho. Y lo que le dijo cambiaría todo. Porque doña Victoria tenía un secreto. Un secreto que había guardado durante más de 20 años. Un secreto escondido en una casa torcida. Y ahora, ese secreto sería de María Elena. Doña Victoria estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en algún punto de la pared. Cuando María Elena entró, doña Victoria levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Siéntate», dijo suavemente. María Elena obedeció, sintiéndose extrañamente nerviosa. Doña Victoria respiró hondo, como reuniendo valor para algo muy difícil. «María Elena, tú arriesgaste tu vida por mi nieto. Un niño que ni siquiera conocías. Te lanzaste al agua sin pensarlo, sin pedir nada a cambio. Y eso». Su voz se quebró. «Eso es algo que nunca voy a poder olvidar, ni mucho menos pagar». «Señora, no tiene que pagarme nada», respondió María Elena con honestidad. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No», dijo doña Victoria con firmeza. «No cualquier persona. La mayoría de la gente habría gritado pidiendo ayuda. Habría dudado. Tú no dudaste ni un segundo». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Durante meses te he observado, María Elena. He visto cómo trabajas sin quejarte. Cómo soportas las humillaciones del pueblo con la frente en alto. Cómo amas a tus hijos con cada fibra de tu ser. Y hoy confirmaste lo que ya sabía. Eres una mujer extraordinaria». María Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Doña Victoria regresó al escritorio y sacó una carpeta de uno de los cajones. La abrió y extrajo varios documentos. «¿Recuerdas la casa torcida que te mostré hace 2 semanas?» María Elena asintió, confundida. «Esa casa es tuya ahora. Te la voy a dar como muestra de mi gratitud. Las escrituras están aquí. Mañana iremos con el notario para hacer el traspaso oficial». María Elena se quedó sin palabras. La casa torcida. Esa estructura inclinada, vieja, abandonada. No era mucho, pero era infinitamente más de lo que ella tenía. «Señora, yo, no sé qué decir». «No digas nada», interrumpió doña Victoria con una sonrisa. «Solo acéptala. Es tuya. Y lo que hay dentro también». Esas últimas palabras quedaron flotando en el aire como un secreto sin revelar. María Elena abrió la boca para preguntar qué significaban, pero doña Victoria ya había guardado los documentos y caminaba hacia la puerta. «Ahora vete a casa con tus hijos», dijo la millonaria. «Mañana hablaremos de los detalles». María Elena se detuvo en el umbral y la miró por última vez. «Gracias», susurró doña Victoria. «Gracias por salvar lo único en este mundo que todavía me importa de verdad».
María Elena regresó a su pequeña casa rentada esa noche caminando como en sueños. Una casa. Doña Victoria le había dado una casa. Torcida, vieja, abandonada, pero una casa al fin. Un lugar propio. El primer paso hacia una vida mejor para ella y sus hijos, pero había algo en las palabras de Doña Victoria que no dejaba de resonar en su mente. Y lo que hay dentro también. ¿Qué había dentro de esa casa torcida? ¿Qué secreto ocultaba que hacía que se inclinara de esa manera tan extraña? ¿Y por qué Doña Victoria había sonreído con esa mezcla de tristeza y alivio cuando le dijo que todo era suyo? Las respuestas estaban ahí, esperándola en esa casa inclinada. Y cuando finalmente las descubriera, María Elena comprendería que el rescate de Tomás no había sido solo un acto de heroísmo. Había sido la llave que abriría la puerta hacia un destino que cambiaría su vida y la de sus 5 hijos para siempre. Pero antes de eso, antes de la mudanza y el descubrimiento, tendría que enfrentarse a algo que no esperaba: la furia de los sobrinos de Doña Victoria, Héctor y Patricia, quienes acababan de enterarse de que su tía acababa de regalar una de sus propiedades a una simple sirvienta. Y ellos no iban a permitir que eso quedara así. Ni siquiera si tenían que destruir a María Elena en el proceso. La noticia se esparció por San Miguel del Valle como un incendio en época de sequía. María Elena Torres, la viuda pobre que limpiaba pisos ajenos, ahora tenía una propiedad a su nombre. Las lenguas venenosas del pueblo trabajaban sin descanso. Dicen que sedujo al hijo de la millonaria, murmuraba doña Carmen, la chismosa más grande de San Miguel del Valle. Por eso le dieron la casa. Seguro tiene algo con él. Esas no. Yo escuché que el niño se cayó al estanque a propósito, agregaba otra. Todo fue un plan para sacarle dinero a doña Victoria. María Elena escuchaba los rumores cuando iba a comprar pan o cuando recogía a sus hijos de la escuela. Y cada palabra era como una bofetada, pero ya no le importaba tanto como antes. Tenía algo más importante en que concentrarse: sus 5 niños finalmente tendrían un techo propio, aunque ese techo estuviera torcido. El miércoles por la mañana, doña Victoria llegó a buscarla en su camioneta. María Elena subió nerviosa, con el estómago hecho un nudo. Iban al despacho del notario Serrano, un hombre serio de lentes gruesos y bigote gris, que había manejado los asuntos legales de la familia Fuentes por más de 30 años. Mientras doña Victoria manejaba por las calles empedradas del centro, María Elena notó un coche negro que la seguía a cierta distancia. Era un Mercedes oscuro con vidrios polarizados. Algo en ese vehículo le produjo un escalofrío de advertencia. El despacho del notario estaba en una casona antigua de 2 pisos con balcones de hierro forjado y puertas de madera labrada. Cuando entraron a la oficina principal, María Elena se sorprendió al encontrar a 2 personas más esperando: Héctor y Patricia Fuentes, los sobrinos de doña Victoria. Héctor era un hombre de unos 40 años con el cabello engominado hacia atrás, y traje caro que no podía ocultar su mirada calculadora. Patricia, su hermana menor, tenía 35 años y un rostro que habría sido hermoso de no ser por la expresión amarga que parecía permanente en sus labios pintados de rojo oscuro. Tía Victoria, dijo Héctor con voz melosa que no coincidía con el hielo en sus ojos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! No sabíamos que tenías cita con el notario. No tenía por qué avisarles, respondió doña Victoria con sequedad. Mis asuntos no les conciernen. Pero tía, intervino Patricia con falsa dulzura. Somos familia. Todo lo que hagas nos concierne, especialmente cuando se trata de regalar propiedades de la familia a extraños. Sus ojos se clavaron en María Elena con un desprecio tan puro que casi era tangible. María Elena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? María Elena no es una extraña, dijo doña Victoria, levantando la barbilla con dignidad. Salvó la vida de mi nieto. Algo que ninguno de ustedes habría hecho. Eso no le da derecho a recibir propiedades que han pertenecido a nuestra familia por generaciones, espetó Héctor, dejando caer la máscara de cortesía. Esa casa era de tu abuelo, de nuestro bisabuelo. No puedes simplemente regalársela a una empleada doméstica. El notario Serrano carraspeó incómodo desde su escritorio. Doña Victoria tiene todo el derecho legal de disponer de sus propiedades como mejor le parezca, dijo con voz profesional. La casa en cuestión está a su nombre desde hace más de 20 años. No existe impedimento legal para hacer el traspaso. Pero existe un impedimento moral, insistió Patricia. Tía, esa casa es parte de nuestro patrimonio familiar. No puedes hacer esto.
Para tu padre, respondió doña Victoria con una voz que cortaba como vidrio. Era mi hermano menor y un hombre codicioso que me pidió dinero prestado toda su vida sin devolver ni un peso. Así que no me vengas con que le preocuparía el patrimonio familiar. El silencio que siguió fue tan denso que María Elena casi podía sentirlo presionando contra su piel. Quiso desaparecer, volverse invisible, no estar ahí en medio de esa pelea familiar. Pero doña Victoria tomó su mano y la apretó con firmeza. Notario, dijo la millonaria sin apartar la mirada de sus sobrinos. Proceda con el traspaso. Ahora. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. María Elena firmó donde le indicaron, con manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Héctor y Patricia permanecieron sentados en un rincón, lanzándole miradas de odio puro que prometían venganza. Cuando terminó el proceso y el notario le entregó las escrituras en un sobremanila, María Elena sintió que sus piernas apenas la sostenían. Doña Victoria la guió hacia la salida, ignorando por completo a sus sobrinos. Pero justo cuando llegaban a la puerta, Héctor habló con voz baja y llena de amenaza. Esto no se va a quedar así, tía. Vamos a impugnar ese traspaso. Y en cuanto a ti. Sus ojos se clavaron en María Elena. Disfruta tu casita torcida mientras puedas. No va a ser tuya por mucho tiempo. En la camioneta de regreso a la hacienda, doña Victoria manejó en silencio durante largo rato. Finalmente, cuando ya estaban saliendo del pueblo, habló. No les hagas caso. No tienen ningún poder legal para quitarte esa casa. Las escrituras están a tu nombre. Es tuya, María Elena. Tuya y de tus hijos. Pero María Elena no se sentía tranquila. Conocía a hombres como Héctor. Conocía esa clase de odio. Y sabía que él no se detendría solo porque la ley no estuviera de su lado. Esa tarde, después del trabajo, María Elena reunió a sus 5 hijos en su pequeña casa rentada y les dio la noticia. Diego, el mayor, la miró con una mezcla de alegría y desconfianza. ¿Una casa, mamá? ¿De verdad? De verdad, mi amor. Es vieja y está un poco torcida, pero es nuestra. Finalmente tenemos un lugar propio. Las gemelas Ana y Sofía gritaron de emoción. Valentina y María Elena abrazaron a su madre, llorando de felicidad. Solo pequeño Matías, de 2 años, no entendía del todo qué estaba pasando, pero sonreía porque todos los demás sonreían. Pasaron los siguientes 3 días preparándose para la mudanza. No tenían mucho que empacar. Ropa, algunas ollas, los juguetes gastados de los niños, los cuadernos escolares. Pero cada objeto se sentía más ligero ahora que sabían que lo llevarían a un hogar propio. El sábado por la mañana temprano, llegaron a la casa torcida con ayuda de un vecino que tenía una camioneta pick-up. Los niños bajaron corriendo del vehículo y se quedaron parados frente a la propiedad con las bocas abiertas. La casa era aún más extraña de lo que María Elena recordaba. La estructura completa se inclinaba hacia el este, como si algo pesadísimo jalara desde ese lado. El techo de tejas rojas estaba parcialmente hundido. Las paredes de ladrillo mostraban grietas profundas. Las ventanas de madera estaban hinchadas por la humedad. El pórtico frontal se curvaba en un ángulo imposible. Alrededor de la casa, el terreno estaba cubierto de hierba alta y árboles salvajes que no habían sido podados en décadas. «Mamá», susurró Valentina, tomando la mano de María Elena. «¿De verdad vamos a vivir aquí?» «Sí, mi amor. Y la vamos a arreglar poco a poco. Ya verás que va a quedar preciosa». Pero en su interior, María Elena sintió una punzada de duda. ¿Cómo iba a hacer habitable este lugar? No tenía dinero para reparaciones. Apenas tenía para comer. Abrió la puerta principal, que crujió con un sonido que parecía un lamento, y entraron todos juntos. El interior era oscuro y olía a humedad antigua. El piso de madera estaba cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. En la sala había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pero lo que más llamó la atención de María Elena fue la distribución extraña de la casa. Había una sala grande, una cocina pequeña con estufa de leña, 2 habitaciones a la izquierda, un baño diminuto, y una puerta cerrada al final de un pasillo corto, del lado este de la casa. La puerta estaba hecha de madera gruesa, con un candado viejo y oxidado colgando de una argolla de hierro. María Elena se acercó a esa puerta y la tocó con la palma de la mano. La madera estaba fría.
demasiado fría para ser normal. Y cuando apoyó el oído contra la superficie, le pareció escuchar algo. No un sonido exactamente, sino más bien una presencia. Como si el cuarto respirara. «Mamá, ¿qué hay ahí?», preguntó Diego, acercándose con curiosidad. «No lo sé. Está cerrado con llave. ¿Podemos abrirlo?». María Elena miró el candado. Era viejo pero resistente. Necesitarían herramientas para abrirlo. O la llave. «Mañana buscaré la forma de abrirlo», prometió. «Ahora ayúdenme a limpiar. Tenemos mucho trabajo». Pasaron todo el día barriendo, trapeando, sacando las sábanas de los muebles viejos, abriendo ventanas para que entrara aire fresco. Los niños trabajaron con una energía sorprendente, cantando y riendo a pesar del cansancio. Para ellos esto era una aventura, un nuevo comienzo. Cuando el sol comenzó a ponerse, María Elena hizo una cena simple con las provisiones que había traído: frijoles refritos, tortillas calentadas en la estufa de leña, y un poco de queso. Comieron sentados en el piso de la sala, como si fuera un picnic. Y por primera vez en mucho tiempo, María Elena sintió algo parecido a la paz. Esa noche acostaron a los niños en las dos habitaciones, compartiendo colchones viejos que habían encontrado en un armario. María Elena se quedó despierta un rato más, sentada en el pórtico torcido, mirando las estrellas que brillaban sobre el terreno salvaje. Pensó en doña Victoria, en su generosidad, en el secreto que había en sus palabras, y lo que hay dentro también. Se levantó y caminó de nuevo hacia la puerta cerrada. La luna llena entraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas en las paredes inclinadas. María Elena tocó el candado con los dedos y sintió de nuevo ese frío antinatural. «¿Qué escondes?», susurró a la puerta. «¿Qué es lo que pesa tanto que hace que toda la casa se incline hacia ti?». No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio de la noche y el canto lejano de los grillos. Pero cuando regresó a la sala para dormir en el sofá viejo, María Elena notó algo que no había visto antes. En el marco de la puerta cerrada, casi invisible en la penumbra, había una pequeña inscripción tallada en la madera. Se acercó con una vela que había encendido y leyó las palabras desgastadas por el tiempo. «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había tallado eso? ¿El abuelo de doña Victoria? ¿Y qué significaba? María Elena estaba a punto de alejarse cuando escuchó algo que la dejó paralizada. Un sonido que venía de dentro del cuarto cerrado. No era fuerte. No era amenazante. Era solo un crujido leve, como el de madera vieja acomodándose. O como el de algo muy pesado moviéndose apenas 1 milímetro. Y entonces, en el silencio que siguió, María Elena habría jurado que escuchó otra cosa. Algo que sonaba imposiblemente como una respiración profunda, lenta, paciente. Como si lo que fuera que estuviera en ese cuarto hubiera estado esperando durante años, décadas. Esperando a que alguien llegara. Esperando a que la persona correcta finalmente abriera la puerta y descubriera lo que doña Victoria había mantenido oculto del mundo durante tanto tiempo. Lo que había hecho que esa casa se inclinara bajo el peso del secreto más grande de su vida. Y lo que María Elena estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida para siempre. También desataría una guerra. Porque cuando Héctor y Patricia descubrieran lo que realmente escondía esa casa torcida, no se detendrían ante nada para quitárselo. Absolutamente nada. Ni siquiera si tenían que destruir a María Elena y a sus 5 hijos en el proceso. Pero María Elena no lo sabía todavía. No sabía que en ese preciso momento, mientras ella intentaba dormir sin lograrlo, el Mercedes negro estaba estacionado de nuevo en el camino, y Héctor estaba dentro, hablando por teléfono con voz baja y urgente, dando instrucciones precisas a alguien del otro lado de la línea. Instrucciones que involucraban esa casa torcida. Y una viuda que no tenía idea del peligro mortal que se acercaba. El domingo amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. María Elena se despertó en el sofá viejo con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Los sonidos de la noche anterior no la habían dejado dormir bien. Cada crujido de la casa, cada gemido de la madera vieja, la hacía pensar en ese cuarto cerrado y en lo que podría estar escondido detrás de esa puerta. Preparó café en la estufa de leña y salió al pórtico a beberlo mientras los niños todavía dormían. El terreno se veía diferente bajo la luz grisácea de la mañana, más salvaje, más abandonado. Los árboles que rodeaban la propiedad eran enormes y retorcidos, con ramas que se extendían como dedos hacia el cielo.
La hierba alta llegaba hasta las ventanas de la casa. En la distancia podía ver el camino de tierra que conectaba la propiedad con la carretera principal. Estaba tomando el último sorbo de café cuando lo vio, el mismo Mercedes negro que las había seguido al despacho del notario. Se detuvo en el camino, a unos 50 metros de la casa, pero no apagó el motor. Los vidrios polarizados hacían imposible ver quién estaba adentro, pero María Elena sabía con certeza absoluta que era Héctor Fuentes. El coche permaneció ahí durante 5 minutos eternos. Solo observando. Solo esperando. Luego, tan silenciosamente como había llegado, dio la vuelta y se alejó levantando una nube de polvo rojizo. María Elena sintió un nudo de miedo en el estómago. Ese hombre no se iba a rendir. Y ella estaba sola aquí, con 5 niños, en una casa que apenas se sostenía en pie. Cuando los niños despertaron, María Elena los mantuvo ocupados con tareas de limpieza y arreglos menores. Diego ayudó a reparar una ventana rota, usando cartón y cinta adhesiva. Las gemelas sacaron más hierba del jardín. Valentina barrió el pórtico. Incluso pequeño Matías ayudaba recogiendo ramitas y poniéndolas en un balde. Pero la mente de María Elena estaba en otra parte. Estaba en ese cuarto cerrado. En el candado oxidado. En la inscripción tallada en el marco. En los sonidos que había escuchado durante la noche. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había allí dentro que necesitaba protección? ¿O qué podía protegerla a ella? Cerca del mediodía, cuando la lluvia finalmente comenzó a caer, llegó una visita inesperada. Una camioneta blanca se detuvo frente a la casa y de ella bajó doña Victoria, vestida con ropa simple pero elegante, cargando una canasta grande cubierta con una manta. «Vine a ver cómo están instalados», dijo la millonaria mientras subía al pórtico, esquivando las tablas más torcidas. «Y a traerles algunas cosas». La canasta contenía comida, pan recién horneado, queso, jamón, frutas, leche, y hasta un pollo asado completo. Los niños se amontonaron alrededor con los ojos brillantes de emoción. María Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Señora, no tenía que». «Sí tenía que», interrumpió doña Victoria con firmeza. «Y no me llames señora. Llámame Victoria. Ya no trabajas para mí. Ahora eres una amiga». La palabra quedó suspendida en el aire, extraña y nueva para ambas. Pero también verdadera. Doña Victoria entró a la casa y la recorrió con ojo crítico. Cuando llegó al pasillo que conducía a la puerta cerrada, se detuvo. Su rostro se puso serio. «¿Ya intentaste abrirla?», preguntó sin apartar la mirada de la puerta. «No tengo la llave. Y el candado está muy viejo. Necesitaría herramientas para romperlo». Doña Victoria metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una llave pequeña, oscurecida por el tiempo. La sostuvo frente a María Elena como si estuviera entregando algo sagrado. «Esta es la llave», dijo con voz suave. «Pero antes de que abras esa puerta, necesito explicarte algunas cosas. ¿Podemos hablar a solas?». María Elena le pidió a Diego que cuidara de sus hermanos, y siguió a doña Victoria al pórtico. Se sentaron en las escaleras torcidas mientras la lluvia caía con fuerza, creando un manto de privacidad a su alrededor. Doña Victoria respiró hondo antes de hablar. «Mi abuelo, Bernardo Salinas, construyó esta casa hace más de 90 años. Era un hombre muy rico, pero también muy cauteloso. No confiaba en los bancos. No confiaba en nadie, en realidad. Así que decidió guardar su fortuna de una manera particular». María Elena escuchaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido. «Durante años, mi abuelo fue acumulando objetos de valor, arte colonial, esculturas religiosas antiguas, joyas de la época de la Revolución, monedas de plata de las minas de Guanajuato, documentos históricos, libros raros. Cosas que hoy valen fortunas. Lo guardaba todo en ese cuarto. Y el peso de tantos objetos, después de décadas, fue lo que hizo que la casa se inclinara de esa forma». María Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido de la lluvia se volvió distante. Su voz apenas era un susurro cuando habló. «¿Está diciendo que?» «Que dentro de ese cuarto hay una fortuna», completó doña Victoria. «Una fortuna que mi abuelo dejó en herencia a mi abuela, que luego pasó a mi padre, que luego pasó a mí. Pero yo nunca la saqué de ahí. Nunca la vendí.
La dejé en ese cuarto todos estos años porque sabía que si mi familia se enteraba del verdadero valor de lo que había dentro, me matarían para quedárselo. Pero sus sobrinos, Héctor y Patricia, ellos no saben. Saben que la casa existe. Saben que está abandonada y torcida. Pero creen que solo es una propiedad vieja sin valor. Mi abuelo fue muy astuto, nunca registró el contenido del cuarto en ningún inventario oficial. Para el mundo, esas cosas no existen. Y yo mantuve ese secreto durante más de 20 años. María Elena sintió un mareo repentino. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué me dio la casa con todo lo que hay dentro? Doña Victoria la miró con esos ojos oscuros penetrantes, pero esta vez había ternura en ellos. Y tristeza profunda. Porque no tengo a nadie más en quien confiar. Mi esposo murió hace 22 años. Mi hijo vive en la capital y solo me visita por obligación. Mis sobrinos solo esperan que me muera para repartirse lo poco que creen que tengo. Estoy sola, María Elena. Completamente sola. Su voz se quebró. Pero luego te vi trabajar. Te vi soportar las humillaciones con dignidad. Te vi amar a tus hijos con una fuerza que yo nunca tuve. Y cuando te lanzaste al estanque sin pensarlo para salvar a mi nieto, supe que eras la persona correcta. La única persona que merecía esto. Yo no. No puedo aceptar esto, dijo María Elena, levantándose bruscamente. Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No merezco una fortuna por eso. No es por eso, insistió doña Victoria, también poniéndose de pie. Es por quién eres. Por cómo has vivido tu vida, incluso en la peor adversidad. Y porque sé que vas a usar esa fortuna para algo bueno. Para tus hijos. Para darles la vida que merecen. María Elena quería discutir, quería negarse, pero las palabras no salían. Porque en el fondo de su corazón sabía que esta oportunidad era un milagro. Una segunda oportunidad que la vida le estaba dando después de tanto sufrimiento. Doña Victoria puso la llave en la palma de su mano, y cerró los dedos de María Elena alrededor de ella. Abre el cuarto cuando estés lista. Tómate tu tiempo. No tienes que decidir nada ahora. Pero quiero que sepas que todo lo que hay ahí dentro es legalmente tuyo. Las escrituras de la casa incluyen el contenido. Está protegido por leyes de herencia que nadie puede tocar. Ni siquiera mis sobrinos, aunque lo intenten. ¿Y usted? ¿Usted no necesita nada de eso? Doña Victoria sonrió con tristeza. Yo ya tuve mi vida. Ya tuve mi oportunidad. Ahora es tu turno. ¿Y el de tus niños? Se quedaron en silencio durante largo rato, escuchando la lluvia, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, doña Victoria se despidió con un abrazo que María Elena no esperaba, y se fue en su camioneta blanca, desapareciendo en la cortina de agua. María Elena se quedó parada en el pórtico con la llave en la mano, temblando. No de frío, sino de anticipación mezclada con miedo. Dentro de esa casa, detrás de esa puerta cerrada, esperaba algo que podía cambiar su vida para siempre. Pero también algo que la hacía vulnerable. Porque si Héctor y Patricia se enteraban del verdadero valor de lo que había dentro. Un trueno retumbó en el cielo tan fuerte que hizo temblar la casa. Los niños gritaron asustados desde adentro. María Elena se apresuró a entrar para calmarlos. Esa noche, después de una cena sencilla y de acostar a los niños, María Elena se paró frente a la puerta cerrada con la llave en la mano. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el tamborileo constante de la lluvia en el techo y el ocasional crujido de la madera. Extendió la mano hacia el candado. La llave se deslizó en la cerradura como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Giró con un clic metálico que resonó en el pasillo como un disparo. El candado se abrió. María Elena lo quitó con manos temblorosas y lo dejó caer al suelo. Puso la mano en la manija de la puerta. Estaba helada. Respiró hondo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Luego empujó. La puerta se abrió lentamente con un chirrido largo y agonizante. La oscuridad del interior era absoluta. María Elena no podía ver nada más allá del umbral. Solo oscuridad. Y ese olor extraño, como a papel viejo y madera antigua. Y algo más que no podía identificar.
Buscó a tientas el interruptor de luz junto a la puerta, pero no encontró ninguno. Por supuesto que no. Esta casa era muy vieja. No tenía electricidad en ese cuarto. Necesitaría velas o una lámpara de aceite. Algo con que iluminar ese espacio que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. En la oscuridad absoluta del cuarto, algo brillaba. No era mucho. Solo un destello tenue, como luz reflejándose en una superficie pulida. Pero estaba ahí. Y parecía moverse levemente, como si respirara. María Elena dio un paso hacia atrás, con todos los vellos del cuerpo erizados, y entonces, desde algún lugar en la profundidad de ese cuarto oscuro, escuchó un sonido que no podía ser real. Un sonido que la dejó completamente paralizada. El tintineo delicado de metal contra metal. Como monedas cayendo. O cadenas moviéndose. O algo pesado acomodándose en su lugar después de haber sido perturbado. Y debajo de ese sonido, casi imperceptible, algo más, un susurro. No de voces, sino del aire mismo moviéndose dentro del cuarto. Como si el espacio hubiera estado sellado por tanto tiempo que el simple acto de abrir la puerta hubiera despertado algo que dormía. María Elena cerró la puerta de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Se recargó contra la pared del pasillo, temblando, tratando de recuperar el aliento. Mañana entraría con luz del día. Con velas. Con sus hijos despiertos en la casa, para no sentirse tan sola. Mañana enfrentaría lo que fuera que esperaba en ese cuarto. Pero mientras regresaba a la sala para intentar dormir, una parte de ella sabía la verdad. Después de haber abierto esa puerta, después de haber perturbado lo que dormía allí dentro, ya nada sería igual. Y no solo por la fortuna que esperaba descubrir, sino porque al abrir esa puerta había liberado algo más. Algo que doña Victoria había mantenido encerrado durante décadas. Un secreto tan grande, tan pesado, que había hecho que toda una casa se inclinara bajo su peso. La historia de María Elena apenas comienza. Lo que descubre después superará sus sueños más descabellados. Pero también pondrá en peligro todo lo que ama. Suscríbete para no perderte la segunda parte de esta increíble historia. Que Dios te bendiga.